bendiga, Dios le guarde, Dios le levante. No olvidemos que en nuestra boca hay poder de Dios. Nuestra boca tiene vida o tiene muerte. Pero Dios en su hermosa y magnífica misericordia nos dice a nosotros, escoge pues tú la vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en bendición, no en maldición. Tenemos que vivir en victoria, no en derrota. Porque para eso nos escoge Dios como sus hijos. Y como hijos de Dios tenemos esa naturaleza divina dentro de nosotros. Y al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Por eso tenemos que conocerle. Y tenemos que conocerle porque si le conocemos a Él y tenemos relación con Él y hablamos con Él, las palabras que nosotros leamos, que están escritas en la Biblia, se van a volver vida en nosotros. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús cuando estaba en el desierto? Que para Él la palabra era vida. Por eso cada vez que el diablo lo atacaba, Él decía, escrito está Satanás. Y para hacer esto tenemos que tener una fuerza de voluntad sobrenatural. Y esa fuerza de voluntad solo es el Espíritu Santo que la imparte en nosotros. Por eso dice la Biblia, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es más, dice que nos va a dar la fuerza del búfalo. Y esas fuerzas que Dios nos da son impartidas por el Espíritu de Dios en nosotros. Cada palabra que está escrita, cuando se vuelve vida en nosotros, se vuelve una dinamita cuando sale de nuestra boca. Por eso Jesús le dijo a las tormentas, cállense. Y las tormentas se silenciaron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la fuerza de Dios, estaba dentro de Jesús. Habitaba dentro de Jesús como hombre. Y Dios nos tiene a nosotros preparados para formarnos conforme a la imagen de su Hijo. Nada te podrá hacer frente. Esa palabra tiene que estar gravitando siempre en tu espíritu. Nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie te podrá detener. Ni la vida ni la muerte. Ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna cosa criada te va a poder separar de ese amor que Dios nos dio. Ese amor que nos da la fuerza. Recuerden que el amor de Dios nos da fuerza, no nos da debilidad, nos da fuerza. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa fuerza de voluntad para actuar, para accionar en fe. Recuerde que la palabra misma nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de la palabra, tenemos que actuar en la palabra. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. La fe te va a llevar a cosas tremendas y poderosas. Dice el libro de Juan 14, 12, y cosas mayores harán. Todo lo que le pidamos al Padre orando, dice, Él nos lo dará. Por eso cuando tú vayas a orar al Padre, lo único que vas a tener es una intimidad con papá. ¿Y esa intimidad qué te va a dar? Fuerzas. La fuerza de Dios en ti. Las fuerzas que tenía Sansón. La capacidad que tenía de caminar con ese poder Elías. Mira qué poderoso. Elías caminaba con un poder de Dios. Por eso Dios lo escoge, porque Elías era un hombre de fe. Y leemos en Primera de Reyes, capítulo 18. Vemos un ejemplo tremendo ahí. Dice que el hambre era grave en Samaria. Pero Dios envía a ese hombre de fe en momentos difíciles. Imaginen lo que dice, el hambre era grave en Samaria. Pero Él lo envía para vencer a los profetas de Baal. Y lo hace sobrenaturalmente. Igual nosotros tenemos que caminar en lo sobrenatural.
Tenemos que demostrar la manifestación del Espíritu Santo y demostrar su poder. No caminar con temor, caminar con valentía. ¿Cómo más caminar con valentía? Creyendo que todo lo que hagamos en el nombre poderoso de Jesús va a suceder. Porque Dios nos va a dar la victoria. Entonces, Dios nos da la fe para que en momentos difíciles como estaba Samaria, nosotros salgamos más que vencedores. Por eso Elías hace cosas sobrenaturales. ¿Había riesgo que lo mataran? Sí. ¿Había riesgo que muriera de hambre? Sí. Pero cuando tú decides seguir a Dios por la fe, Dios mismo te sacará adelante. Lo mismo hizo con Moisés. Lo saca de Egipto con un tremendo ejército, con hombres que no estaban acostumbrados para la guerra, con hombres que habían sido esclavos toda su vida, viviendo en Egipto con esclavos, con trabajos pesados, con gritos, con golpes. Pero Dios escoge a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Y lo escoge con una vara. En esa vara le muestra la autoridad que él tiene. Solo era que Moisés levantaba la vara y el pueblo tenía victoria. Solo era que Moisés bajaba la vara y el pueblo tenía derrota. Igual sucede con nosotros cuando nosotros se nos olvida la autoridad que tenemos. Por eso todos los días tenemos que levantarnos como guerreros, como soldados de Jesucristo, creyendo, profetizando, hablándoles a las tormentas, derrotando a los gigantes, porque somos más que vencedores. Hoy yo quiero que tú te levantes con ese poder de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa palabra tiene que gravitar en tu corazón, porque nada ni nadie te podrá hacer frente. Está escrito. Y está escrito en esa palabra poderosa que Dios nos da, esa palabra poderosa que la tenemos adentro. Esa palabra que se vuelve vida, que se vuelve eficaz en nosotros. Esa palabra que debe estar penetrada en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestra mente. Esa palabra que nos da poder. Yo quiero que tú pienses, yo camino con poder como caminó Elías. Yo hago proezas como las que hizo Elías. Por eso Elías se levanta, porque sabía que Dios estaba con él. Y él tenía que moverse en fe. Igual nosotros tenemos que movernos en fe. Hacemos decretos en nuestro país, decretos poderosos, que Jehová vive, que Cristo reina en esta tierra llamada Honduras. Igual si estás en tu país, si estás en Miami, si estás en Europa, comienza a decretar. Los hijos de Dios tenemos que andar puestos las botas del guerrero, el casco de la salvación, el escudo de la fe, afilada la espada del Espíritu Santo, que es su palabra. Es su palabra. Por eso Elías camina en fe, obedeciendo a Dios, porque Dios lo lleva acá, Dios lo envía, Dios nos envió a esta tierra. Por eso fuimos escogidos como sus hijos. Por eso no tenemos que tener temor, tenemos que levantarnos a profetizar, a declarar su palabra con poder, que nuestro país es rico en amor, en misericordia, que Dios entrone en el país, que Dios va delante de nosotros, que nada ni nadie nos podrá hacer frente, que Dios rompe puertas, rompe cadenas, Él va delante de nosotros, que Él no nos va a dejar avergonzados. Pues no tenemos que tener esa disciplina de estar declarando la palabra de Dios de día y de noche y actuando en fe. Recuerde que Jesús dijo: vengan a mí los trabajados y agobiados, vengan a mí, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dice, descanso en nuestras almas. Va a haber descanso cuando tú comienzas a confiar en Dios, va a haber descanso, no va a haber temor.
No te vas a agitar, no te vas a poner nerviosos porque sabe que esa palabra que sale de tu boca no va a regresar vacía. Cada vez que agarras una palabra y la dices en el nombre de Jesús, esa palabra no va a regresar vacía. Decreta sobre tus empresas, decreta sobre tu barrio, decreta sobre su casa, decreta sobre sus hijos en el nombre de Jesús. Ordenen al demonio que lo suelte. Suelta Honduras, suelta mi casa, suelta mi finanza. En el nombre de Jesús te lo ordeno, porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios caminamos de victoria en victoria. Te hablo del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio La Familia.